Al respecto, entonces, las intervenciones terapéuticas incluyen el espectro total de terapias efectivas descubiertas a la fecha. Cuando digo efectivas es por consenso efectivas. Con la metodología, no estoy diciendo que sea el mejor método ni mucho menos, pero es un método, el método de aproximación digamos, a un conocimiento objetivo, que sería la metodología científica, ¿no? Ya saben, la inducción, la variabilidad, o sea, basado en la evidencia, ¿no? Con lo cual todos los procedimientos, fármacos e intervenciones validados experimentalmente, independientemente de su procedencia o mecanismo de acción, son parte de esto, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Yo puedo extinguir la causa primaria con lo que sea, con una cirugía o con meditación trascendental, si es eficiente, si es comprobadamente eficiente, es parte digamos, del conjunto de herramientas utilizables. Tanto por su filosofía de base como por sus recursos diagnósticos y sus herramientas terapéuticas, la medicina biológica concibe a la persona como una compleja entidad psico-biosocial y no meramente como una maquinaria fisiológica. Psíquico, voy a abusar de vuestra confianza y permítanme meter en este saco llamado psique, del griego psique, todas las cuestiones que no son químicas o que están dentro de la estructura simbólica nuestra, ¿no? Me viene a la cabeza, no sé por qué, El mundo como voluntad y representación, ¿no? Una obra clásica. No son las herramientas empleadas, que este es el punto, sino la visión diagnóstica y terapéutica, la visión, la que define un abordaje biológico a la medicina humana. O sea, no tiene que ver, no importa qué herramienta es, buen provecho. No importa qué instrumento uso, el problema es cuál es mi visión, ¿no? Y cuál es la diana de ese instrumento. Que no importa cuál es el instrumento, sino cuál es la visión y si el compromiso es en particular con, en tanto los sanadores, para definirlo de manera más amplia, incluyendo los cirujanos, los chamanes y todo el mundo en el medio, como digo, el espectro total de las manifestaciones humanas, todas muy valiosas, por supuesto. Si el foco de atención es la extinción de las causas primarias, entonces estamos comprendiendo que hay fuerzas allí que, por ejemplo, tendemos a sanar. ¿Están de acuerdo? Tendemos espontáneamente a sanar. Hay ciertas fuerzas fundamentales ahí inherentes al proceso de la vida que están debajo operando. Se llama vis medicatrix nature, se llama por ahí está. Entonces ahí estoy asumiendo nuevamente que está eso en nuestro acervo cultural. ¿Está claro, no? ¿Están de acuerdo? No importa entonces de dónde vengan los argumentos, ni importa de qué escuela de pensamiento surja la terapia, recuerden otra vez el espectro, si la intervención propuesta es realmente eficaz en el sentido de la erradicación de las causas primarias y es ventajosa para el sujeto humano tratado, entonces debe incorporarse. Y eso plantearía una cosa muy interesante, plantearía una revisión del vademecum, porque entonces sería igualmente sólido, valioso y vamos a decir, bueno, por supuesto respetable y apetecible incluso para las instituciones y ciertamente para las instituciones académicas, todas las formas de sanación que han encontrado ser, vamos a decir, comprobablemente eficaces, ¿sí? Estamos de acuerdo en que entonces se amplía mucho la definición de medicinas útiles o de medicina biológica. ¿Tienen a este punto alguna objeción, insulto, sugerencia, lo que fuera? Bien. Últimamente he estado leyendo a Joe Dispenza, Sí. que habla de el placebo eres tú. Sí, sí. Y el nocebo también. Y el nocebo también. En cuyo caso se supone que el acceso a la causa primaria es factible que ocurra en un mismo sujeto, su descubrimiento y su sanación. Sí, a veces no olvidemos que hay unos planos muy fundamentales. ¿Qué tiempo de apnea tienen ustedes? ¿Saben su tiempo de apnea? ¿Lo han medido? No. Bueno, ahí hay un límite. Nosotros tenemos un tiempo de apnea, por lo que hemos medido, entre 30 segundos y 5 minutos. Estando la persona con 15 segundos y mi amigo Ricardo Montanz con 5 minutos y pico de apnea estática en las puntas, en la tercera desviación estándar de la raza humana, de la población de este país, no de la raza humana. Bueno, sin oxígeno no se va a ninguna parte. O sea, hay sustancias que no tienen que ver con el sujeto humano ni con el actor, digamos, tienen que ver con una realidad biológica específica. Por ejemplo, todos los elementos, los nutrientes esenciales son
esa cuestión, ¿no? Incluso personas de elevadísima, reputadamente elevados espiritualmente, no pueden hacerse, en este plano no puede, sin oxígeno y sin ciertas sustancias, no puede. Hay un personaje fantástico, el doctor House, que decía, ¿vieron cómo dice que no se puede vivir sin amor? Sí, bueno, el oxígeno es así, pero más importante. Bien, muy bien. Ok, entonces, a este punto una importante distinción es que si no dejamos, y esto es una responsabilidad institucional en el fondo, si no dejamos abierta una puerta a lo que desafía el saber protocolar, el conocimiento más avanzado de la época, vamos a tener los mismos problemas. Si hubiéramos estado cerrados, seguiríamos haciendo esto, curando con sanguijuelas, no que no tengan su uso, ya les voy a contar, y usando escarificaciones y cauterizaciones, no que no tengan su uso, yo las he usado, las microcauterizaciones con moxa, la medicina china, y por supuesto con sangrías, que son un disparate, no es que no las haya usado. Una vez uno de mis mentores, el doctor Marcos Díaz Mastelari, delante de mí alivió momentáneamente un edema agudo del pulmón de una señora con muchos problemas, porque la desinfló un poquitico, o sea que esa no era la cura, pero resolvió el problema, no teníamos nada, hasta que llamamos la ayuda, Cuba en los años 80, bueno, hizo una sangría. ¿Se entiende entonces? Si no habríamos llegado a este punto, seguiríamos tratando con cauterizaciones, con, en fin, sangrías, etc., ¿no? Desde la cirugía robótica hasta la medicina regenerativa, terapia de luz, etc., hasta la nanomedicina. Adentrémonos entonces en esta aventura del conocimiento con una incómoda sensación, que es que lo que sabemos es absolutamente, o sea, inherentemente el conocimiento, porque es un conjunto de abstracciones, es inherentemente limitado, ¿no? Claro, todos los modelos, decía George Box, todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. All models are wrong, but some are useful. Eso es interesante porque entonces, ustedes se han fijado, los que son médicos, que tienen algunos colegas de ustedes que hablan como si ya fuera terminal la cosa, ya si la medicina es un empaque y es una rotunda y obcecada seguridad. Yo no tengo esa seguridad, no tengo esa seguridad. Al contrario, tengo la seguridad de lo otro, ¿no? Estilo, debe ser la reencarnación de Parménides, pero bueno, aquí emerge algo interesante que es la complejidad, ¿sí? La complejidad tiene unas características peculiares. Hay varias características, brevemente no quiero, antes de esto un ejemplo, no quiero profundizar demasiado, pero va a ser evidente. Esto es un bichito muy simpático, o sea, Treponema pallidum, si se acuerdan, ¿sí? Responsable de una maravillosa enfermedad de la civilización. Se dice que la civilización y la sifilización van de la mano, aparentemente. Eso fue uno de los azotes de la cultura europea en las Américas y otras partes. Ahora fíjense, uno tiene, desde este nivel de resolución, tiene unos comportamientos observables, hace ciertas cosas, pero ahora tenemos otros instrumentos y vamos un poquito más adentro. Este instrumento, que es un microscopio electrónico de barrido, nos ha dado un nivel de resolución muchas veces mayores, son 3 órdenes de magnitud más profundos, y aquí vemos otras cosas, vemos unas dinámicas de la membrana externa muy particulares, y entonces podemos entender que hay mucho más de lo que el ojo puede ver ahí. Se ha hecho incluso, y esto depende de proteínas, es muy complejo esto, ¿no? Y esto es un ploteo recientemente concebido de las interacciones entre diferentes proteínas del treponema pálido. O sea que fíjense, desde acá, desde este comportamiento observable de un gusanito haciendo así, hasta esta cuestión, que ya es 3 órdenes de magnitud más profundo, el microscopio electrónico, hasta ya el proteasoma, digamos, el proteoma del treponema pallidum, que es de una enorme complejidad. Los atributos de los sistemas complejos, mi papá fue quien me inició en la teoría de sistemas, siempre lo mencionaba, hay que pensar en sistemas, yo no entendía qué me estaba diciendo, tenía 8 o 9 años, pero después entendí un poquito. Nos da el fundamento operativo, nos fuerza de hecho a pensar en términos de una medicina apoyada en la conciencia, más que la medicina sintomatológica basada en la evidencia, y ahora será claro esto, hace una medicina biológica, como definimos anteriormente, apoyada en la conciencia. ¿Conciencia de qué? No, bueno, en este caso uso el término cargado, por eso tiene un asterisco, como lo usaría, por ejemplo, Alfred Korzybski, ¿no? el creador de la semántica general.
Conciencia es conciencia de abstracción, conciencia entendiendo que la herramienta que utilizamos para resonar unos con otros es inherentemente limitada, que es defectuosa, que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, por su propia estructura, tiene una lógica newtoniana, cartesiana, aristotélica, digamos, ¿no? En cambio, la realidad que intenta representar el lenguaje no está presa en eso, es cuántica en su naturaleza, ¿no? Es no aristotélica, por así decirlo. Bueno, acá llegamos entonces desde el paradigma de Cochrane, de Archie Cochrane, de la medicina basada en la evidencia de los limitados recursos de, bueno, método de la variable aislada, etc. Yo tengo papers publicados bajo esta égida, ¿no? Ahora, después, si quieren, me olvidé de ponerlo acá, pero lo pueden ver, relativo al cáncer de páncreas, por ejemplo. Y hemos seguido, si estamos en este terreno, vamos a seguir esta metodología, ¿no? No vamos a... Sería inadmisible. Nosotros estamos tratando de probar ciertas cosas y usamos la metodología científica, el grupo de control, lo que se sabe, ¿no? Sí, perdóname. No, quería consultarte si esa conciencia que mencionaste anteriormente puede ser como una conciencia de especie también, ¿o no? Bueno, por implicación sí, pero se refiere específicamente a la conciencia de abstracción, es decir, al reconocimiento de que la herramienta que usamos para representar las realidades a las cuales no tenemos acceso. ¿No? Obviamente. Claro. La herramienta que usamos esto decía, esta conciencia se refiere al reconocimiento de la implícita restricción que tiene el lenguaje para representar la realidad. Si hay una realidad objetiva, hay algunas entidades que dicen, y acá es el único lugar donde me permitiría hacer esta digresión, hay algunas escuelas de conocimiento, como la Advaita Vedanta, que dicen que no hay realidad sin la entidad digamos, que no hay realidad sino... El observador hace la realidad, sería de alguna manera, ¿no? Una cosa así. O sea, no hay realidad sin el observador. Bueno, fantástico. Asumamos que hay una cosa allá afuera. Nosotros solo tenemos acceso a esa cosa a través de los sentidos. Entonces, el objeto, que estoy tocando, en realidad es una construcción de mi sistema nervioso central, que sería la primera abstracción, una abstracción de primer orden. Y las etiquetas con las cuales designo a este objeto, que siento, es una abstracción de segundo orden y así. Entonces eso sería conciencia, que saber que estamos operando con una herramienta implícitamente limitada porque estamos a 2 o 3 niveles de abstracción, claro, capas de abstracción específicamente. O sea, abstracción implica que yo operativamente renuncio a describir la totalidad de la realidad que estoy percibiendo y agarro solo unas partes. Y eso constituye una etiqueta. Esto se llama computadora o lápiz o mujer o lo que fuera. Entonces, en términos epistemológicos, lo que podemos decir, en lugar de estar científicamente comprobado, entonces el que hace eso y agrega esa emoción no entiende la ciencia. Hay un librito, por cierto, si les interesa, tienen tiempo, Jane Calmet, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Hay una versión en español, muy interesante. Entonces, yo creo que si les parece bien, podemos referirnos a estas cosas en términos de probabilidad de certeza. Y ahí está la parte epistemológica que tú mencionabas. Esto podríamos agarrar un gráfico cualquiera esto es una clásica, digamos, decremento exponencial, es una gráfica de decremento exponencial, lo contrario de lo que queremos con nuestros ahorros en el banco o en un activo. El decremento exponencial, entonces, me sirve a este respecto para ilustrar cuán cerca está, en términos de probabilidad de certeza, una construcción, ¿no? Entonces, los informes acerca de la realidad, que son ecos lejanos, ¿no? Tenemos, un primer lugar sería el artículo científico, es el reporte, ¿no? Yo como hombre de ciencias, tengo mi laboratorio, observo unos comportamientos, ¿no? Podríamos sospechar que fue un experimento construido para validar una hipótesis que yo tenía, ¿no? Yo esos comportamientos observables los informo en un reporte. Ese sería lo más cercano posible, en términos de probabilidad de certeza, lo más cercano posible a... temo en decirle realidad. ¿Cómo le llamamos? A ese conjunto de manifestaciones que me impactan en mi sistema nervioso, ¿no? Pero recuerden entonces el gráfico del decremento exponencial. Yo estoy más cercano, pero de ninguna manera es la realidad, ¿no? El informe, vamos a decir, el menos vago en el sentido de impreciso, ¿no? En segundo lugar tenemos los textos académicos, como
nuestros libros, por ejemplo, que son entonces una serie de, es una narrativa organizada para divulgación científica que se tendría que basar, como texto académico, se tendría que basar en los reportes, en los artículos científicos, ¿no? Después los libros de divulgación, que es, por ejemplo, alguno muy famoso, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Fritjof Capra puede ser Uncommon Wisdom, o el Estado de la Física, es una cosa así. O el de Perlmutter, que no lo leí, me lo intentan meter por la cabeza, pero no. ¿Cómo se llama? El cerebro de pan, algo así, ¿no? Bueno, eso está en este nivel, está razonablemente lejos del experimento. Y finalmente, notas periodísticas, comentarios informales, etcétera, ¿no? Se dice que, etcétera. Fíjense que estableciendo este gradiente de, digamos, de gradiente decreciente, como todo gradiente, de probabilidad de certeza, ya estamos en otro lugar. Podemos hablar ahora con otro peso. Pero en particular podemos no confundirnos y cuando algo está científicamente comprobado, que es digamos, es un abordaje para elucidar, vamos a decir, la objetividad de ciertas hipótesis, de ciertos enunciados, sabemos que de ninguna manera eso es la verdad revelada, sino simplemente lo más cercano posible a un reporte observacional, etcétera, etcétera, ¿no? A veces, ¿qué hacemos con eso? Es bastante extraño. Otto Heinrich Warburg observó en los años 30 que las células cancerosas, en particular las células ascíticas, sin la complicada heterogeneidad celular de los tumores in vivo, que él llamó efecto Warburg, bueno, en realidad llamó, nosotros le decimos efecto Warburg, él no le llamaba el efecto Ernesto, ¿no? Él llamó ese efecto la anaerobiosis facultativa de las células cancerosas. La extraña conducta, comparado con Pasteur, Louis Pasteur, que era su estrella, su mentor en alguna manera, la extraña circunstancia que las células cancerosas, aún habiendo suficiente presión parcial de oxígeno, elegían, por eso facultativo, elegían fermentar. En vez de respirar, consumir oxígeno, fermentaban. El cociente respiratorio se quedaba ahí. Una extraña cosa. Eso tardó 80 años en hacer mella en la realidad. Nosotros retomamos el trabajo de Warburg y de otros 5 premios Nobel. No hace a esta conversación de hoy, pero pueden verlo en los recursos que les mostré antes. No porque sea científico o objetivo o rigurosamente explicado, tiene rentabilidad práctica en el momento en que es descubierto, en el momento en que es informado. O sea, hemos perdido y redescubierto muchas verdades fundamentales, proposiciones fundamentales que explican muchos comportamientos observables del mundo objetivo, o externo a nosotros. Ahora estoy complicado porque hay gente que llegó después y para esas personas estamos usando términos indefinidos, que nos tomó media hora definir antes, 1 hora. Sorry. Así que bueno, estar atentos a esto, ¿no? Porque le podemos pasar olímpicamente por el lado cosas sumamente útiles. ¿Cómo sabemos que sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que creemos saber es en definitiva cierto? ¿Qué te pasó? ¿Está bien? ¡No! Bueno, después te pasamos... Ok. Y tengo todos los libros. Todas las veces hablo cosas mejores, ¿eh? Todos los libros. ¿Todos? Ok. Chao. Espero ser peor que mañana. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que creemos saber es, en definitiva, cierto? Nuevamente, cierto, hay que definirlo. ¿Cierto? ¿Cómo lo definimos? Hemos convenido en hablar de certeza en grados de probabilidad, como un gradiente de probabilidad de certeza, ¿no? Todo un asunto. Bueno, en fin, bienvenidos nos tomó 1 hora definir esta desgraciada cosa. Ahí está. La primera cosa que les quería, voy a intentar comprimir en apretada síntesis, a modo de estímulo intelectual. Esto es parte de un curso que toma medio año, entonces son 5 módulos, pero este es parte del primero. Y me voy a referir a la corrección molecular del medio interno. No es ni por asomo la más interesante de las cuestiones de un abordaje a la medicina que concebimos, pero es el área donde menos discusión hay. Hay algunas cuestiones completamente fuera de discusión. Por ejemplo, la anencefalia y las malformaciones del tubo neural se deben a la falta de folato. Boom, done. El escorbuto se debe específicamente a la falta de ácido ascórbico, resuelto. Beriberi, pelagra, bueno, vitamina B1, vitamina B3, no hay con qué darle. El Gotre exoftálmico, como dijimos, el bocio exoftálmico, lo mismo, yodo, ¿no? Es decir,
Por eso empecé estratégicamente, políticamente por acá, porque acá no hay dudas, muchas dudas. Entonces existe la posibilidad de corregir, de modificar incluso los estados psíquicos, variando las concentraciones de moléculas normalmente presentes en el medio interno. Medio interno, no como le llamamos en clínica hoy día, solamente los iones, qué sé yo, magnesio, potasio, sino el ambiente interior. Esto es una definición muy interesante de Claude Bernard, el padre de la fisiología experimental, es el milieu intérieur. Y es como el océano interno de uno, que es todo el líquido intersticial, toda esa cosa tan interesante de ahí. Bienvenido. No. Este muchacho, Linus Pauling, es el que propuso 2 veces premio Nobel, es un sonso, el químico más formidable de la historia de la humanidad. Este es el alquimista más... Linus Pauling, ¿no? Carl Linus Pauling, 2 veces premio Nobel, un animal. Y este es el hombre que, además de describir la primera enfermedad molecular, que era la anemia de las células falciformes, que se llama ciclemia, y concebir, casi descubre la verdadera estructura del ADN. Él pensaba que era una triple hélice. Y es quien realmente lidera el camino en impactar la salud por medio de variar las concentraciones de las sustancias presentes en el medio interno, ¿no? Su paper de 1968 es fundamental. Les pido que le tiren una lectura a esto. Se llama Psiquiatría ortomolecular, fíjense que interesante. Variando las concentraciones de sustancias normalmente presentes en el cuerpo humano puede controlar la enfermedad mental. Y pasa de manera brillante, y esto es implícita en la estructura de su narración, hay un montón de conocimiento, y esto educa el proceso del pensar. Repito, de ninguna manera pienso yo que el método científico o el abordaje racional al conocimiento es la mejor manera de abordar el conocimiento. Es una manera. Hay otros métodos probablemente suprarracionales, de los cuales ya tenemos noticia que puede pasar. Habríamos hablado de algunas moléculas, medicamentos trascendentales, como ya ha dicho la doctora, medicación trascendental, alguna suerte de medicación trascendental que nos abre unas puertas muy extrañas, no exploradas, más allá de lo que hoy podemos definir como proceso de aprendizaje, cognición, etc. En fin, del hemisferio izquierdo, de Rusia con amor, del hemisferio izquierdo con objetividad, está este paper. Por favor, háganse un favor y lean esto. Aquí hay, como les decía, no hay dudas en esto. Escorbuto, beriberi, pelagra, Wernicke-Korsakoff, anemia perniciosa, bocio, raquitismo, xeroftalmia. Todas estas patologías son enfermedades carenciales y se resuelven con una única cosa, que es agregando la sustancia que falta. Vitamina C, vitamina B1, vitamina B3, lo mismo, Wernicke-Korsakoff, B1, este es delirium tremens y estas cosas, tiene que ver con el alcoholismo sostenido que produce una desmielinización, y está todo esto. Ya dijimos, B12, folato, D3, vitamina D, por supuesto yodo, vitamina A, etc. Así que no hay dudas con esto. Pero fíjense que interesante, el ácido glutámico y otras cosas. Hay una interesante experiencia que vamos a replicar pronto con óxido nitroso. Estos son los experimentos que prueba que variando las concentraciones moleculares de esas sustancias se cambia la psique, ¿no? Así que es muy interesante. Si estamos hablando en términos de Gestalt, yo abriría más los brazos, meter más adentro de esto. Bueno, les quería mostrar esto. Usualmente los médicos de esta era no han visto esto. No han visto casos, ya está extinta la pelagra, el beriberi, el escorbuto, pero así es como se ve. Y es interesante entender, esto hace que se deshaga la persona, esto es incompatible con la vida. Esto es pelagra es piel de naranja, ¿no? ¿Se acuerdan la enfermedad de las 3D? Dermatitis, diarrea y demencia. Las 3Ds. Esto es más de lo mismo. Raquitismo, esto ya casi no se ve. Yo tengo un amigo que le pasó, Coco Otero. Esto es kwashiorkor, no confundir con marasmus, pero lo mismo. También, otra vez, falta proteína, se produce esto, ¿no? Claro. Ese es en el marasmus, pero en el kwashiorkor es proteínas en general, un poquito todas, ¿no? Esto es el bocio famoso. Y esto es la ley que obliga a
toda la sal de consumo, la sal para consumo humano, tiene que estar iodada, toda, desde entonces. Esto solucionó en gran medida el bocio endémico. Bueno, perdón, la crudeza, pero es malformación, anencefalia. Lo mismo, acá lo mismo, pelagra, beriberi, etc. Bueno, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Perdónenme que sea... Pero es interesante para entender que el practitioner, el médico que está atendiendo esto, tiene que entender que la raza humana, por cuestiones que ya pronto veremos, constantemente está expuesto a formas subclínicas de estas enfermedades. Muchas de las cosas que nos pasan se explican, mismo en el carácter, la psique o la depresión o lo que fuere, se explican por carencias subclínicas de estas sustancias. Que yo no tenga la enfermedad, ¿cómo se dice?, rampante, full blown, que no tenga la enfermedad, la versión rampante de la enfermedad, no significa que tenga las cantidades óptimas. Tengo las cantidades mínimas indispensables. Vamos a hablar sobre eso. Y también no hay duda que con el abordaje a estas patologías es ortomolecular, es típica medicina ortomolecular. Sin saberlo, la fenilcetonuria, ¿cómo se trata? No es con la dieta, suprimiendo la fenilalanina, sacando los alimentos con fenilalanina. Sí, fenilalanina en general, no solo eso, las proteínas, todo, bueno, fantástico. Estoy variando las concentraciones de las sustancias normalmente existentes. Ese es el concepto del Linus Pauling, directamente. Depresión, trastorno bipolar, cuando uso un oligoelemento presente, que es el litio en la dieta en cantidades traza, en microgramos, pero lo pongo en cantidades de miligramos, es una droga psiquiátrica, muy útil, por cierto. Nuevamente, estoy variando las concentraciones de una sustancia normalmente presente en el medio interno. La adrenoleucodistrofia, ¿se acuerdan del aceite de Lorenzo? Sí. Bueno, eso es un trastorno genético que no puedo procesar los ácidos grasos de cadena muy larga. Fantástico, entonces combino dos aceites, ácido brúsico y ácido oleico, y con eso modifico, o sea, saco los de cadena larga y pongo estos, y con eso modifico la patología. La epilepsia de gran mal, refractaria a medicación, ¿qué saco? Vamos, esto es fácil. Glucosa, saco la glucosa, la dieta cetogénica. La dieta cetogénica controla absolutamente la epilepsia. Contrario a nuestro sponsor de las tizas. El sponsor de estas tizas, amablemente, hace exactamente lo contrario. Lo hemos visto miles de veces, ¿no? Sea postraumática o sea por algún trastorno inherente. Yo puedo, bajando la concentración de glucosa normalmente presente en el medio interno, aquietar 90% o sea, de hecho, subir el umbral convulsivo, ¿no? En el autismo sacan, por ejemplo, el azúcar como para bajar esa intranquilidad. Sí, es bien complejo el autismo, Sí, bien complejo. Sí, pero digo, una de esas sí. La otra, bueno, la gliadina y otras cosas también, es bien complejo, ¿no? Como estoy dolorosamente consciente. Parkinson, lo mismo. ¿Cómo se trata el Parkinson? Desde hace 60 años, con la misma droga. ¿Cuál es? L-Dopa. La dopamina es el neurotransmisor. ¿Y la L-Dopa qué es? Es una cosa, ni los neurólogos pueden decir esto, es impresionante. Por cierto, hacen lo mismo hace 50 años, más 60 años. L por levógiro, obviamente, si está para acá o para acá, es la configuración estereométrica. L dihidroxifenil, en alemán, fenilalanina. Es la fenilalanina, es un aminoácido. El aminoácido fenilalanina, ya oxidado, no oxidado, le saco un hidroxilo y entonces estoy más cerca. Es decir, el precursor es medicina ortomolecular. La droga neurológica que estamos usando en el Parkinson es un nutriente. La dispepsia, la desbiosis es lo mismo. O sea, agrego las cosas que me faltan, que puede ser ácido acético o bichitos para el intestino, bichos, ¿no? Bichos amigos. En este caso no es una variación del entorno molecular, pero es un elemento que está en nosotros. Ustedes saben que tenemos 10 veces más bichos por número, no por peso, pero 10 veces más bichos que células en el cuerpo, ¿no? Más bacterias. Ustedes dicen microflora o microfauna. Yo digo fauna, porque las bacterias son más animales que plantas, me parece a mí, ¿no? Creo yo. Ok. No podría proceder más sin describir esto que se ha dado a llamar las DDR, dosis diarias recomendadas. Tienen que entenderlo como la cantidad mínima imprescindible de una sustancia para no morir de una enfermedad carencial.
La pregunta es, es como el sueldo mínimo. ¿Cuándo es el sueldo mínimo acá en Argentina? ¿El minimum wage cuánto es acá? Mejor ni lo pregunto. O sea, no hay consenso. 10.000, ni me hables. Hace 15 años que no voy, no quiero caer ahí. ¿Eh? Mi mamá acá 9.000 y Jubilada es eso. 9.000 pesos un jubilado. Claro, pero están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, no hay consenso, pero digamos que es 15 en el medio. Bueno, vale. Entendiendo cuál es la cantidad mínima imprescindible de dinero para no estar en la indigencia. Bueno, ese sería lo mismo que las vitaminas. Ahora les pregunto, ¿ese es el sueldo óptimo? No. Entonces, tampoco es, por obvias razones, que son demostrables, tampoco la dosis diaria recomendada de los nutrientes son óptimas. Imagínense, como toda la raza humana le sirve una talla de camiseta. Algunos van a andar desnudos, otros van a andar holgados así. O sea, somos muy diferentes. Hay una individualidad bioquímica basada en los polimorfismos, que tienen el concepto de polimorfismos. Son mutaciones no letales, son como peculiaridades, idiosincrasias muy personales de nuestro ADN, que son mutaciones no letales, por lo cuales no hemos corregido para eso, pero hacen que para lo que para mí es suficiente, para ti no lo es, y al revés, ¿no? El polimorfismo son variantes, son mutaciones, pero que no son letales, y el fenotipo que ellas expresan, entonces hacen que lo que para uno es suficiente, para otro es completamente insuficiente. Hasta por 2 órdenes de magnitud. Puede ser que para una persona 70 miligramos de niacina sean suficientes, pero otra va a requerir 1,5 gramos. ¿Okay? Es muchísima diferencia. Ok. Bueno, tanto que a veces hemos usado parte de nuestro sistema es inundar el sistema, hackear el sistema, realmente inundándolo con una molécula en particular, que puede o no estar ahí adentro, puede ser una molécula que realmente existe, como el ascorbato, el ácido ascórbico, o un análogo estructural de una sustancia que se parece a las que están normalmente en el medio interno. Por cierto, nuestro sistema de tratamiento del cáncer es con análogos estructurales, es inhibición competitiva de las enzimas propias del tumor, de los tumores, que tienen una simetría funcional con el tejido sano, y la inhibición competitiva, nosotros sí, bajamos la glucosa y metemos por vía endovenosa un montón de análogos estructurales de la glutamina, la glucosa, el piruvato, etc., ¿no? Así que no, la quimioterapia, bueno, fíjate, no, porque esas son drogas citotóxicas con el objetivo expreso de parar el ciclo celular, de romperlas, ¿no? Nosotros no, lo que hacemos es sacarle la energía, es una constricción energética. En vez de bombardear la ciudad, sitiarla, ¿no? Sí, pero es inocuo, claro. Usando los mismos transportadores, que es la familia GLUT, de transportadores de membrana y todo. Bueno, este uso entonces ya veo que empezó a declinar el interés, no sé si es la hora o qué, pero ya vamos, me gustaría hacer, no, es muy sencillo, nosotros usamos estas sustancias en grado más allá de la nutrición. No basta la dieta. Veo allá un muchacho muy joven, ¿qué edad tú tienes? 32. Bueno, bienvenido a mi mundo, por encima de los 30. Ya por encima de los 30, la mejor de las dietas no es suficiente y tienen retornos marginales decrecientes. Mientras más tiempo pasa, y esto hay una serie de leyes, nuevamente, la descripción de los comportamientos observables, mientras más tiempo pasa, menos sirven los nutrientes para sostener el grado funcional. Necesitamos más cantidad de micronutrientes, lamentablemente vienen rodeados de calorías que no nos hacen bien, para sostener la vitalidad. Entonces, si uno quiere no declinar funcionalmente, tiene que poner más nutrientes, que son cofactores biológicos. Es importante, enzimas, todo, ¿no? Bueno, eso se puede hacer como ingeniería alimentaria. Ninguna otra especie necesita esto. Ninguna otra especie lo necesita porque todas las especies, o la gran mayoría, tengo un par de mentiritas recientes ahí, ciertos cetáceos, ¿no? No viven más allá del fin de su vida reproductiva. Varios de nosotros estamos más allá de la edad reproductiva, ¿no es cierto? Porque estamos vivos. ¿Cuál es la significación biológica de la existencia humana? Pues empieza a ser, ¿no?, interesante. Si ya no servimos como maquinarias autorreplicantes, ya está, pasamos más allá de los 35, 40, we're done. ¿Para qué vivimos? Interesante. Entonces, sería interesante. Ahí empieza la vida, es muy interesante. Pero esto ocurre, acontece esa búsqueda. Esa activación existencial ocurre en el contexto de un cuerpo que empieza a tener retornos marginales decrecientes. Con lo cual hay que inocularle las mismas cosas que te hacen funcionar en la juventud. El joven necesita cosas.
Está muy bien. Bueno, y estas cosas son para los que somos más naturopáticos. No es por ahí, esto es la baicaleína, que es una sustancia extraordinaria. Los chinos lo usaban, o sea, Scutellaria baicalensis, pero el efecto de esto es dosis dependiente. Hay que meter un montón de sustancias. O sea que desháganse del prejuicio hippie de que la naturaleza es buena. La naturaleza es una máquina, desde mi interpretación es un juicio, ¿no? Pero tómenlo. Su comportamiento observable es una máquina implacable de reproducir copias viables del ADN. Eso se llama como la teoría del gen egoísta, el selfish gene. Esta máquina que están viendo acá no tiene o sea, el propósito de la máquina es transportar genes. O sea, la máquina sirve al transportador, como el auto sirve al pasajero. Ahora chocan los autos, hacen así una cosa y el pasajero se baja incólume. Los genes son los pasajeros. Según esta teoría, toda la biosfera sirve a la transmisión sin que haya una explicación de por qué hay vida en el planeta, por qué hace falta la vida. Bueno, para no desviarnos, porque es muy interesante e inquietante, esto se llama levemente la ley de acción de masas. La velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de los reactantes. Cuéntenme, ¿cómo vamos hasta ahora? Porque usualmente esto es para médicos clínicos y a esta altura empiezan a sacar las navajas y a pelear porque la dosis diaria recomendada está a 6 órdenes de magnitud de lo que inyectamos. ¿Cómo vamos hasta ahora?